hizo una... Roque Benavides, bien, bueno, sin más en esto, voy a dar el pase a nuestros expositores. La mecánica que se ha adoptado es que van a tener ellos oportunidad de hacer sus planteamientos de por qué creemos en nuestro país y también va a participar en esto con comentarios importantes César López. Entonces, por favor, Lineker, te agradezco, si eres tan amable, adelante. Gracias, Ricardo, y gracias por la presentación, gracias por la invitación. Me has hecho acordar a mi papá. Efectivamente nos conocimos a raíz de él y de ahí nos acompañaste en el Consejo Consultivo de Microsoft. Un poco lo que quiero contarles desde la perspectiva de haber estado en el privado y luego en el público, por qué este cariño y cómo podemos cada uno de nosotros generar ese impacto importante desde cada posición que tenemos en este país que queremos tanto, ¿no? Iniciando la reunión, me dice Roque, sí, pues tú alemana. Yo sé, el importado era mi papá. Mi nombre pareciera que fuera importado viene que yo, pero yo soy bien peruana y siempre lo repito a donde voy. Y además, mi mamá es de Puquio, de Ayacucho, o sea, más peruana todavía y lo tengo en el corazón. Yo fui al gobierno impulsada por tratar de generar impacto en este país, que tanto quiero. Cuando uno está fuera, uno piensa que el Estado se mueve de una manera diferente. Ya cuando entras, te encuentras con una realidad interesante, es la palabra que yo le pondría. ¿Por qué? Porque escuchamos mucho que el Estado no funciona, que los funcionarios públicos no están ahí para servir al ciudadano, pero eso no es real. Nosotros escuchamos mucho de lo malo que pasa en el Estado, pero no necesariamente se habla mucho de lo bueno que pasa ahí. Y les voy a contar ejemplos, ¿no? Cuando yo entro al gobierno, primero, ¿cómo entro al gobierno? ¿No? Yo estaba en Microsoft y tenía que tomar una decisión de moverme de país o quedarme. Yo nunca me moví del Perú, siempre viví en el Perú, traté de todas las posiciones que tuve en las empresas que trabajé, si fueran desde acá. Y al final dije, no me quiero ir, yo quiero seguir apostando por el país. Y coincidentemente me contactan desde el gobierno a ver si quería entrar a la Secretaría de Gobierno Digital, que es la que dicta las normas alrededor de lo que es tecnología en el gobierno. Y dije, ¿por qué no? No es mi momento. 28 años de carrera en el privado, mis hijos grandes. Dije, es el momento de trabajar para el Perú. Y acepté. Y me hice cargo de la Secretaría de Gobierno Digital y me encontré con cosas como, voy a hablar un poco de ejemplos de tecnología, ¿no? Pregunto, bueno, ¿usaremos nube? No, no vamos a usar nube. ¿Cómo que no? No, es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque no dice que se puede. Y ya, y en alguna parte dice que no se puede. No. Entonces hay esa mentalidad de si no está escrito no se puede hacer. Entonces dije, ok, hagamos unos lineamientos de nube. Uy, Line, que eso demora como 9, 12 meses. ¿Y por qué demora tanto? Porque hay que ir y venir, mandar oficio, pedir opinión, y eso demora un mes cada opinión. ¿Y por qué no sentamos a la gente en la mesa? Y eso fue lo que hicimos. Creamos mesas de trabajo donde involucramos a las personas, donde comprometimos a los funcionarios públicos que están hoy y los sacamos en 3 meses. Entonces, sí se pueden hacer cosas desde adentro cuando uno viene con una perspectiva, y les cuento mi experiencia, ¿no? Cuando uno viene con una perspectiva del privado, tratando de gestionar el Estado como una empresa. Y funciona, y proyectos como ese hicimos varios. Yo no cambié a ninguna persona, trabajé con las mismas personas con las que me encontré en la Secretaría. Y lo mismo me pasó en el Ministerio. Me encontré con gente muy profesional, muy dedicada, y eso me confirmó que este Perú tiene algo muy importante, que son las personas. Y en la medida que las personas se les valoren, se les empodere, se les ayude a guiar dentro del camino, en ese momento van a responder y va a ser igual que el público y el privado. Al menos esa fue la experiencia que tuve yo. Y lo que trato siempre de hablar con las personas es que desde la posición que estemos, desde el rol que tengamos, siempre podemos generar algún impacto o apoyar en generar iniciativas que pueden estar desde el privado también, donde pensemos en el ciudadano y podamos hacer un Perú mejor, ¿no? Es cierto que
que poder impactar solos no es mucho, pero si cada uno de nosotros nos juntamos y apoyamos ciertas iniciativas, pues vamos a sacar ese Perú adelante porque tenemos gente espectacular. Y por experiencia les digo que se puede y se puede sacar cosas interesantes y valorar a las personas es lo más importante, ¿no, Ricardo? De acuerdo, gracias por tus primeros comentarios, Lineker. Roque, por favor. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar ante ustedes, por sus generosas palabras, Ricardo. Y yo quisiera comenzar por... Alguien nos está cruzando. Sí, alguien está... Yo quisiera comenzar por presentar a Ricardo Vega Ayona, porque él no se ha presentado como el adalid de la defensa de la economía de mercado en el Perú. Muchos de ustedes, especialmente los más jóvenes, no se acordarán que cuando se pretendió estatizar la banca, Ricardo Vega Ayona lideró la defensa de la empresa privada, no de los bancos específicamente, sino defender que en el Perú hubiera libertad económica. Y para nosotros, Ricardo Vega Ayona, pues tiene un significado muy especial. Y cuando él me pidió que lo acompañara en esta charla, además del grado de amistad que tenemos con él y con su señora, lo hice con mucho gusto. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Y luego el comentario de decir que Lineker es alemana, lo hice en función a la puntualidad. Yo sé. Tú eres pues media alemana y yo no tengo de alemán, pero parezco más alemán que tú. Así que lo último que hago yo es ofender a los alemanes, por quien siento una gran admiración y por un país donde he viajado tanto, además de sentir, por supuesto, admiración por Holanda, que es en el fondo de donde viene tu padre. Así que con esa amical aclaración quisiera comenzar por esta presentación. El tema que se me planteó es ¿por qué creemos en nuestro país? Y yo la verdad es que comenzaré por contarles que en las peores épocas del Perú, a mi padre, que falleció hace 5 o 6 años, le tocó ir a una conferencia en Estados Unidos donde le preguntaron, pero ¿cómo es posible que todavía te quedes en el Perú? Eran las épocas de los años 70, donde estaba el gobierno militar, donde todo se pretendía socializar. Y entonces él contestó diciendo, mi mujer y yo, mis 5 hijos y todos mis nietos vivimos en el Perú. Y esa es la mayor demostración de que uno tiene confianza en su país. Mucha gente no sabe que en el Perú, del 100% de la inversión, 80% es inversión privada y 20% es inversión estatal, que por supuesto tenemos que exigir que sea bien hecha en beneficio de todos los peruanos. Pero 80% es inversión privada y de ese 80% es inversión nacional de peruanos y peruanas, para hablar políticamente correcto, aunque el castellano no lo dice. Y 20% es inversión extranjera. Y que por supuesto viene con nueva tecnología, con nuevos procesos, y que es bienvenida de acuerdo a la Constitución Política del Perú. Pero somos nosotros los peruanos los que sacamos la cara por nuestro país. Son los micros, los pequeños, los medianos, los grandes empresarios del Perú, los que damos estabilidad a nuestro país. Y esa base es la que a mí me genera mucha confianza. Me genera que todos estamos poniendo nuestra boca, put your money where your mouth is. Pon tu dinero donde pones tu boca. Eso dicen en inglés. Pues el Perú es un país que ha aprendido. Y ha aprendido a lo largo de estos últimos, yo diría, 30, 35 años, a integrarse con el resto del mundo. Y es por eso que se logró firmar tratados de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global. Hoy día el Perú ya no tiene un mercado de 32, 33 millones de peruanos, sino tiene un mercado
de más de 3.000 millones de personas. Y eso, por supuesto, hace que con esa fuerza empresarial, con esa fuerza y esas ganas de hacer cosas, tengamos un potencial grande. Yo puedo hoy día repetir lo que dijo mi viejo hace 50 años. Mi familia completa vive en el Perú. Mis vacaciones no eran pues en las playas de Asia, en el sur, sino eran en Huancavelica. Así que también tengo de Puquio, o por lo menos cerca de Puquio, y eso es importante. Huancavelica es donde comenzó Compañía Minas Buenaventura, donde nos llevaban de vacaciones, que está al sureste de Lima, para aquellos de ustedes que no conozcan también la geografía del Perú, y que es una zona muy pobre, pero que tiene gran potencial. Y es que el Perú ha sido bendecido con recursos naturales. Insisto con la palabra bendecido, porque la cuestión ideológica nos está llevando a decir la maldición de los recursos naturales. Esa nueva izquierda, esa izquierda que se quedó sin la lucha de clases y la dictadura del proletariado con la caída del muro de Berlín, hoy día habla de la maldición de los recursos naturales. Un absurdo total. Un país bendecido con recursos naturales en la pesca, en la minería, en el clima, en la costa del Perú, que es para una agroindustria extraordinaria, con una sierra que esconde pues esos recursos naturales de minería y con una selva que esconde una biodiversidad extraordinaria. Yo creo que el Perú, que tiene una ubicación geográfica impresionante en el centro de América del Sur, frente a la China, frente a Japón, en el Océano Pacífico, teniendo el acceso al Amazonas, realmente es un país del futuro, un país promisorio, un país que ofrece todas las oportunidades a todos los peruanos y al mundo entero. Y por supuesto con una historia extraordinaria. Yo no tengo que contar sobre la historia de los incas, sobre el virreinato, que también tuvo cosas extraordinarias, y por qué no decir de la república con todos sus problemas. Lo cierto es que también hemos logrado desarrollar talento, que es importante. Y cuando yo veo la crisis política, la crisis económica, la crisis sanitaria, por supuesto, y nos solidarizamos con aquellos que han perdido seres queridos, no solamente en el Perú, ahora estamos hablando de la segunda ola en España y en Francia, pues nos solidarizamos con ellos, pero el Perú ha logrado desarrollar algunas instituciones muy sólidas. Yo no me cansaré de repetir, y creo que ya hasta se molesta conmigo Julio Velarde, porque yo digo que él es pues uno de esos prohombres en el Perú, presidente del Banco Central de Reserva, reconocido como el mejor banquero central del mundo. Yo creo que tenemos que resaltar a ese talento, a esa gente. No voy a ensalzarla a Lineker, pero Lineker pues es una mujer que representa a esas mujeres más jóvenes que yo, por supuesto, que se han fajado, han trabajado, se han preparado, se han capacitado. Pero hay muchos peruanos y peruanas que hacemos ese trabajo. Yo creo que a ese talento es que tenemos la posibilidad de ofrecer al mundo a un país que irá progresando, irá desarrollándose. Yo creo que las crisis lo que hacen es templar a las personas. Estamos viviendo una crisis muy dura en lo sanitario, en lo económico, pero el potencial para recuperarnos también es enorme. Yo ciertamente me preocupa que a veces algunos caigan en la depresión de decir no vamos a salir de este problema. Yo creo que sí vamos a salir, y vamos a salir fortalecidos porque el Perú merece que especialmente la gente más necesitada también tenga esas oportunidades de salud, de educación, de infraestructura básica. Y eso tiene que ver con la innovación. Y no porque el INE que esté presente, yo creo fundamentalmente que la ciencia, la tecnología, la innovación en todos los campos se está aplicando también en el Perú.
Lamentablemente la informalidad creo que impide un poco el avance más rápido, pero la innovación y la era digital nos puede permitir acelerar que todo ese sector informal, que representa algo así como el 70% de nuestra economía, pueda ir formalizándose. Creo que la era digital democratiza a los países para poder ser mucho más inclusivos, como dicen algunos. Y por supuesto, creo yo, que de destacar que el Perú tiene pues un proceso democrático. Y en eso yo critico a quienes dicen que no es perfecta nuestra democracia. Claro que no es perfecta. Y es por eso que gente como Ricardo Vega Llona y yo nos pronunciamos y hablamos sobre los temas democráticos, los temas políticos. Lamentablemente hay muchos de nuestros colegas empresarios que dicen, no, la política no, yo soy apolítico. Y yo siempre repito esa frase de Aristóteles que decía, el hombre es un animal político. Y Aya de la Torre agregaba, y si no es político, se queda en lo primero. Y yo no soy lo primero, yo soy un animal político y sí creo en la democracia. Y creo que todos debemos de participar. Lo natural debería ser participar en los partidos políticos. Lo egoísta debería ser no participar en los partidos políticos, en el que uno quiera, pero dar su opinión. Yo no pretendo posiciones, cargos públicos, y creo que ahí he sido mal interpretado. Mi interpretación de ingresar a un partido político es generar los partidos escuela, como lo decía Aya de la Torre. Aya de la Torre era en esencia un maestro, un hombre que se dedicó a la docencia y con gran decencia. Y en ese sentido es que es mi compromiso con la política en el Perú. Y yo creo que si es que logramos transmitir ese mensaje, también tendremos una democracia mucho más sólida en nuestro país. No quiero alargarme, Ricardo, así que acá estamos. Magnífico, muy bien, muy bien. Bueno, como has tocado un tema tú de la tecnología, y bueno, es un área que Linique, digamos, conoce muy bien, me gustaría, César, por favor, si tú un poco nos puedes dar, digamos, tu opinión sobre lo que has escuchado de ambos expositores, ya que Perú lo conoces muy bien, tienes acá invirtiendo muchísimos años y generando miles de puestos de trabajo. ¿Qué puedes aportar tú al respecto? Quisieras comentarnos, por favor. Ricardo, pues muchas gracias, porque efectivamente, aunque a ti no se te note, ya nos conocemos desde hace 12 o 14 años. O sea que efectivamente ya ha pasado tiempo, ¿no? Yo lo que puedo dar es fe con ejemplo concreto, que es nuestra empresa, de lo que han dicho Linique y Roque. Es absolutamente correcto y cierto lo que han comentado. Yo llego hace 14 años a Perú, llego en un avión, derivado de una crisis importante que había en aquellos momentos en Europa y concretamente en España, parecida o a lo mejor incluso un poco más liviana de la que puede venir ahora en estos meses, y por lo tanto es momento de asumir riesgos y tomar decisiones de expandir el negocio y las operaciones a otros países, basándonos fundamentalmente en un criterio primero de ahorro de costes. Es decir, realmente el driver para venir a Perú era, oye, pues aquí los costes son más baratos y entonces, bueno, pues vamos a arriesgarnos a ver si podemos operar para España. Nadie recomendaba Perú, o sea, se recomendaban otra serie de países por temas legislativos, por otra serie de temas. Yo creo que fundamentalmente, como luego se demostró, por desconocimiento, o sea, porque no había un conocimiento adecuado de lo que era Perú. Entonces yo llego un día, una noche, en un avión, largo vuelo, y aparezco, habíamos quedado con ya algunas personas, aparezco en el Arcomar, a tomar algo, y ya pues me llevo la primera gran sorpresa maravillosa de Perú, que es que me tomo 3 pisco sours y dormí como dormí mejor que nunca y dije, joder, esto es una maravilla, ¿no? Aparte que el sitio era maravilloso. Al principio, con un poquito de miedo, porque cuando me fui a levantar no sé si pensaba que era un tema de un terremoto, porque también había oído lo de los terremotos, y como se me movía el suelo, pensaba que era un terremoto, ¿no? Y realmente, afortunadamente, era el pisco sour, ¿no? Bueno, fuera de broma, llego aquí y lo que me encuentro son unas personas, como bien ha dicho Linique, muy acogedoras, absolutamente integradoras,
con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de trabajar y con muchas ganas de mejorar. Con lo cual dices, bueno, pues efectivamente, con este perfil de persona es muy fácil hacer cosas, ¿no? Como luego evidentemente se ha demostrado. Y me encuentro con que efectivamente lo que en un principio era el driver de los costes se convierte en que los servicios que empezamos a desarrollar, tanto para fuera del Perú como para el Perú, pues son de una calidad extraordinaria a nivel internacional. Es decir, empezamos a competir en proyectos internacionales para dar servicios pues, a países tan exóticos como Japón, y compitiendo contra todas las multinacionales mundiales, y Perú en nuestros servicios se posiciona como siempre el país que mejores servicios, o por lo menos está entre los 2 o 3 mejores proveedores de servicios para este tipo de industria, ¿no? Con lo cual, es lo que te comento, es decir, venimos por un tema de costes, conseguimos un tema de resultados, el desarrollo, que quizás desde fuera se ve más, esto suele pasar, ¿no? Que cuando vas cada 6 meses, pues tú vas viendo cómo ha evolucionado Perú en esos 14 años, y a lo mejor los que estáis dentro del país no tenéis la misma percepción por el tema del día a día. Esto es como cuando ves crecer a tus hijos, ¿no? Que parece que no crecen hasta que te das cuenta que ya son muy mayores, ¿no? Pues en Perú pasa lo mismo, es decir, la evolución, y digo, no por la clase política, sino fundamentalmente por la población, es decir, por las características de la población, ha sido muy interesante. Entonces, yo creo que ahora queda mucho por hacer. Sabemos, y creo que se sabe, lo que hay que hacer. Efectivamente, como tú comentabas, Ricardo, nuestra compañía ahora mismo en Perú cuenta ya con 7.000 colaboradores, y seguimos creciendo a unos ritmos fantásticos, pero es que además nos encontramos a nivel mundial en un proceso de aceleración del entorno digital, como habéis hablado del tema tecnológico, en donde duplica o triplica la oportunidad de aprovechamiento por parte del Perú de esta situación de hub internacional para servicios BPO a nivel mundial. Es decir, había unas características muy claras, y lo que había, si quieres, todavía, por el tema de los riesgos, era pues los típicos frenos mentales, como los ha habido al teletrabajo y como los ha habido, digamos, en general a las novedades. Entonces nos hemos visto de repente en un entorno que nos ha impulsado, nos ha obligado a tomar decisiones que de otra manera no se habrían tomado. Fundamentalmente me refiero a las grandes compañías, ¿no? Entonces, y se ha demostrado en muy poco tiempo que esto funciona, y funciona muy bien. Con lo cual, si unificamos las posibilidades que tienen las personas de Perú con la formación que tienen y con las ganas que tienen, con la capacidad que se tiene a nivel tecnológico actualmente, y las redes tecnológicas de Perú, que son muy buenas, es decir, todo lo que son las infraestructuras tecnológicas, como siempre mejorables, pero lo que ha sido la liberalización en su momento de las telecomunicaciones, han hecho que en este nivel y a este nivel se desarrollen de una manera muy interesante, por lo cual yo creo que, como bien comentaba Roque y Lineque, estáis en un momento muy dulce para aprovecharlo. No habéis contado, como han contado otros países, con ayudas públicas de ningún tipo. O sea, a nosotros siempre nos decían ir a este país, ir a este otro, porque el gobierno ayuda, porque tenéis ayuda a la inversión. Aquí no, aquí ha sido todo pura iniciativa privada y de las personas. Y a pesar de eso, se ha posicionado de una manera maravillosa, con lo cual quiere decir que las características no artificiales son maravillosas, ¿no? Entonces, yo lo que invito a todos los que están en la charla es a que efectivamente aprovechen este momento y aprovechen esta oportunidad, porque lo es, y lo es muy importante. ¿Qué puede dar nuestra industria? Y con esto acabo, porque a mí lo que me interesa, evidentemente, es que oigáis a Lineque y a Roque, que son los que más os pueden hablar del tema, pero yo creo que también hay que tener la perspectiva de qué puede aportar nuestra industria al Perú. La industria de la digitalización del sector servicios, primero lo que consigues es diversificar efectivamente, pues, y quizás romper un poco todo lo que es esa curva cíclica que genera muchas veces el tema de los recursos naturales, de los cuales, vamos, ya quisiéramos nosotros tener la mitad de la mitad de la mitad, como ha dicho Roque, y que son una santa bendición. Pero es verdad que países como el nuestro a veces han estado demasiado asociados a los precios de sus materiales y, por lo tanto, demasiado vinculado en la estabilidad de la economía quizás a esos componentes, ¿no? Entonces, yo creo que esta vertiente más industrial, más de servicios, primero ayuda a nivelar también las fuentes, digamos, de generación de empleo y de riqueza del país.
Por otro lado, en países vecinos, por hablar como Colombia, nuestra industria le supone ya un 3% del Producto Interior Bruto, que no es ninguna tontería. Y es una fuente interesantísima de generación del primer empleo y además en los target, en las personas jóvenes y muy centrado también en el sexo femenino, con lo cual que suelen ser los que más complicadas tienen además la introducción en el entorno laboral. Más allá de que, por supuesto, sea una actividad absolutamente formal y dentro del esquema formal que también ayuda al país a que haya cotización y que, por ejemplo, en momentos como los que hay actualmente de la pandemia, pues no se encuentre gente que por no tener un trabajo formal, pues tienen un problema importante derivado incluso general de la salud. Entonces, no solamente creo que es una buena oportunidad para el país desde el punto de vista de generación de negocio, sino que es una magnífica oportunidad para todas esas grandes nichos de población para entrar en el mercado laboral, que va a hacer mucha, desgraciadamente, me temo que en los próximos meses va a hacer mucha falta. Entonces, yo esta es mi visión, ya te digo, después de 14 años en donde me he enamorado de Perú, me he enamorado de la gente de Perú. Creo que es el país más acogedor de Latinoamérica, de los que yo conozco, y conozco prácticamente todos, y os animo de verdad a ver esto como una oportunidad porque es lo que creo que es. César, muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, efectivamente, tú hablabas que lo hemos hecho los privados. Y fíjate que es cierto, porque apenas, digamos, se cortaron las amarras de la creatividad, digamos, cuando se empezó toda la reforma económica en el país, toda la liberalización, justamente ahí, al romperse esas amarras de la creatividad, cuando se sacó el corcho para que la cava pueda salir con sus burbujas, ahí echó justamente el país a tomar una velocidad totalmente diferente a la anterior. Y todavía podemos hacer mucho más todavía, ¿no? Capital humano, lo han tocado ustedes tres. El Perú yo creo que es valiosísimo, es muy importante. Y justamente ahí me viene una pregunta, digamos, para Roque y para Lime, que yo en introducción hablé, digamos, del éxito nuestro desde el punto de vista económico, y desgraciadamente, claro, éxito económico, y nos podemos preguntar, pero entonces, ¿qué les pasó? ¿Por qué no hubieron camas en los hospitales? ¿Por qué no hubieron, o por qué hay hospitales construidos no equipados? Hospitales construidos que no se puede abrir la puerta porque están todas cerradas, ¿no? Entonces yo hablé de un tema de gestión y que es parte de lo que te motivó a ti a entrar al sector público. Y lógicamente Roque en su actividad, lo he escuchado más de uno, podría decir que en un proyecto terminado tuvo que negociar la compra de la misma tierra o los derechos de uso de la misma tierra, creo que 14 veces o 15 veces. O sea, hay un tema, digamos, nuestro que es bien delicado, que no es del ámbito necesariamente privado, más bien es del lado de la administración pública, ¿no? Que no hemos sido capaces de construir una administración pública de gran nivel. Y yo les puedo decir a ustedes, yo empecé a trabajar por razones de necesidad muy joven, a los 16 años estaba yo trabajando, tuve que hacer una cosa rara en un municipio para conseguir un adelanto de edad y poder trabajar abiertamente. Y había una administración pública de un nivel espectacular. Desde el municipio mismo de tu zona, todo funcionaba, ¿no? Y yo me acuerdo haber visitado, digamos, en la campaña cuando fui elegido senador, algunas poblaciones que yo he vivido de niño en Talara, y luego de más joven en Trujillo, y no reconocerlas porque realmente se habían deteriorado de tal manera, físicamente hablando, que eran irreconocibles. Y con todo respeto, salvo excepciones, nos ha pasado igual en nuestro público. Posiblemente por falta de interés y de coraje de los líderes políticos de lo que decía Lineque, empoderar al trabajador público. El trabajador público lo lanza en una selva sin ningún tipo de protección. Había una época unos seguros, digamos, para los funcionarios de cierto nivel que los protegía cuando salían a ser acusados, que los defendían, si eres culpable, reponías. Habían seguros que te protegían. Hoy día no hay ningún tipo de protección y es difícil que un hombre o mujer que pase al sector público no termine, como decimos acá, coloquialmente empapelado. Entonces, ¿qué propuestas ustedes harían, digamos, para que esto pueda mejorar sabiendo
por supuesto yo me excluyo, que tenemos una gran capacidad en el sector privado, una gran capacidad todavía por desarrollar, pero esta ya no está amarrada legalmente. Esas amarras, como comenté, se rompieron y surgió todo este desarrollo, sino están amarradas por una, digamos, tramitología que es realmente de espanto. Realmente de espanto. Por favor, sus comentarios. Línique, tú primero. A ver, yo creo que voy a rescatar algo que dijo Roque, que es bien importante. Y la acción que ha hecho él de inscribirse ahora en un partido político es algo por lo que tenemos que empezar, porque de ahí parte las personas que vamos a llevar nosotros al gobierno, porque somos nosotros los ciudadanos los que vamos a llevar a las personas, y las personas son las que hacen que las cosas funcionen o no funcionen. En la medida que logremos convocar a jóvenes, a personas con experiencia, a trabajar en el gobierno de la mano con un partido sólido, con una estrategia de mediano o largo plazo, pensando en el bien del país, vamos a poder lograr que entren personas que hagan gestión en el gobierno, porque no es un tema de recursos. Recursos hay, gente, como dijo Roque, tenemos un país tan rico para sacarle provecho, pero tenemos que encontrar esas iniciativas, meter innovación para poder empezar a mover. Entonces, en la medida que tengamos gente dentro de los gobiernos que podamos, en las que podamos confiar, que sean éticas, que sean humildes y que crean realmente hacer algo por el país, vamos a poder avanzar en algo. Ese es un punto. El otro tema es meritocracia. O sea, tenemos que promover la meritocracia dentro de las diferentes entidades del Estado. Cuando uno llega al gobierno, y eso es lo que ha pasado en los últimos años, llega un ministro y cambia a toda su plana mayor. ¿Por qué? ¿No? Si en la medida que la gente entra por mérito, o sea, cuando uno en una empresa privada llega el gerente general, no cambia todos sus directivos, hace un diagnóstico de la empresa y ve en la medida qué cosa tiene que cambiar y sigue avanzando. Eso no pasa. Por lo tanto, no hay continuidad. En mi caso, cuando entro al Ministerio de la Producción, yo hice lo mismo que hubiese hecho una empresa privada. Se quedó todo el mundo, no traje nadie, traje una persona de la Presidencia y Consejo de Ministros, que era un abogado, que me leyera todo lo que iba a firmar, para tener a alguien que me respaldara. Y el resto trabajé, hice un diagnóstico, la gente se enganchó y empezamos a sacar proyectos de innovación, como mencionaste tú también, Roque y César y Ricardo, utilizar innovación y hacer las cosas diferentes, ¿no? Y tratar de quitarle al funcionario público tradicional el hecho que no se puede. Una de las cosas que nos repetía mucho en ese momento el Premier era: se van a encontrar con que las personas le dicen, esto no se puede porque la ley dice, ¿no? La ley dice que hay que hacer esto. Bacán, pero esa ley, ¿hace cuánto tiempo tiene esa ley? Las leyes de hoy, que tenemos hoy, con las que vivimos, tienen 50, 60, 70 años, donde se vivía una realidad diferente. Entonces yo les decía, cambiemos la ley. Uy, pero hay que ir al Congreso y presentar a las comisiones. Hagámoslo. Tenemos que traer gente que tenga ganas de hacer esos cambios y no quedarnos en ese status quo. Y tú hablaste algo también de la tramitología. La tramitología es atroz, ¿no? De alguna manera, en mi primer rol como secretaria de Gobierno Digital, empezamos a levantar información del tema de los trámites de cara hacia el ciudadano para traer innovación, ¿no? Y identificamos inclusive trámites que no tenían por qué existir, ¿no? Llegado el momento, para hacerse más trabajo y que sea y la gente dentro del gobierno tenga una razón de ser, se genera más trabajo y se generan trámites. Entonces, ahorita hay una estrategia bien clara dentro del gobierno de transformación digital. Ya hay una normativa bien sólida. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero todos los ministerios y todas las entidades del Estado tienen que tener un comité de transformación digital en el gobierno, que está conformado por, no la gente de tecnología, está liderado por el ministro, tienen que estar los viceministros, la gente de diferentes direcciones, recursos humanos, para hacer un plan mirando al ciudadano como centro y tratando de identificar cómo le da un mejor servicio. Eso ya está instaurado y está instalado. Otra cosa, todos los ministerios tienen que tener un líder digital para poder identificar esos procesos que tiene cada uno de los ministerios y mejorarlos de cara hacia el ciudadano.
Entonces, hay iniciativas hacia adentro y hay iniciativas que tienen una base normativa, pero se necesitan las personas que los lleven a cabo. Hay ejemplos de ministerios que están avanzando más o de entidades del Estado. Un ejemplo claro de lo que se puede hacer usando tecnología, con una persona liderando el tema y generando impacto, es Indecopi. Ivo Gagliuffi estuvo ahí, ¿cuántos? 3 años, y generó un cambio radical, no solamente en la cultura de la gente de cara hacia el servicio al ciudadano y que el ciudadano pudiera sentirse realmente escuchado, sino además un buen servicio y acceso a los servicios, y eso lo hicieron en base a la normativa, la iniciativa de liderazgo y cambiar la cultura de la gente para que trabaje no mirándose hacia uno mismo, qué es lo que tengo que hacer para cumplir con mi cuadradito, ¿no? Sino mirando hacia afuera, qué es lo que necesita el ciudadano para yo poder realmente desde mi posición generar impacto. Entonces, al final llego a lo mismo que dije al principio, es un tema de personas, no es un tema de disponibilidad de recursos, a ver, los cambios que hice en la Secretaría de Gobierno Digital no me costaron $1. Todo lo que hicimos ahí se hizo con la gente, con los recursos que se tenían y se logró generar impacto. Desde la PCM se creó un grupo de innovación y generaron no sé si ustedes han entrado a go.pe. ¿Cómo nace go.pe? Go.pe nace porque la gente que se convocó en ese momento salió a la calle a preguntarle al ciudadano qué necesitas del gobierno. Necesita que me entienda cuando le hablo y cuando me habla entenderlo yo. ¿Por qué? Porque el ciudadano lo que pasaba era, lo que decía era, ¿no? Porque se hizo trabajo de calle. Si yo llamo por teléfono para un trámite, me dicen que tengo que hacerlo A-B. Si yo le pregunto a un amigo, me dice C. Si yo voy personalmente a la institución, me dicen D. No sé a quién creerle. Aparte que me hablan en lenguaje de gobierno, que esa es otra. Cuando entra al gobierno, la cantidad de siglas que hay, uno tiene que tener un diccionario para entender cómo se habla. Y al final salió go.pe y ustedes entran a go.pe, tiene un lenguaje mucho más familiar. Y además es exactamente igual en todos los ministerios. O sea, la experiencia para entrar a una página de los ministerios hoy es la misma, el ciudadano no tiene que aprender a navegar en cosas diferentes. Entonces son cosas chiquitas que se pueden ir avanzando, pero ¿cómo se hizo? Con gente, con personas dedicadas, con personas comprometidas a entender al ciudadano. Y eso es lo que tenemos que hacer, y repito, como dije al principio, cada uno de nosotros empezar a promover el hecho que desde la posición en la que estemos, tratemos de apoyar en las diferentes iniciativas. Le doy un ejemplo, no sé si me estoy alargando un poco. Ahorita con la pandemia, desde la Secretaría de Gobierno Digital, que yo todavía tengo de alguna manera contacto con la persona que la está manejando ahora, Marushka Chocobar, está siguiendo la estrategia que empezamos, entonces felizmente la están avanzando. Y conversando con ella, estaba trabajando en la iniciativa de sacar esta aplicación que tenemos acceso todos para ver cómo se está manejando el tema de los contagios. Pero ya no tenía recursos. Entonces, ¿qué se hizo? Se empezó a convocar a diferentes actores. Ella empezó a convocar a diferentes actores y al final fueron alrededor de 40 personas que eran de empresas independientes, del sector privado, gente de la academia, que trabajaron en conjunto para apoyar a la Secretaría de Gobierno Digital para sacar esta aplicación para darle servicio al ciudadano. Y fue un trabajo público-privado que la gente lo hizo por apoyar, porque quieren al Perú. Entonces siempre vas a encontrar algo que puedas hacer, ya sea ir a una universidad a dictar clases, ya sea participar en un webinar donde cuentas experiencia y convocas a la gente para que trabaje, pero siempre vas a encontrar esa solidaridad como la que vimos en una dimensión increíble en el tema del Mundial. Bueno, pues en diferentes circunstancias podemos convocar y la gente responde. Y el ejemplo que le acabo de dar es uno clarísimo de que cuando se trabaja en conjunto, público, privado y academia, se pueden sacar cosas buenas. Gracias, Lili. Roque, por favor. La verdad es que me entusiasma cuando escucho a Lini, que no sé si todos ustedes presentes en este webinar, pero yo sí me entusiasmo mucho escuchándote. Y estaba pensando entre mí que inclusive en esta crisis política, crisis político-folclórica, yo diría, del señor Sweeney, el presidente de la República, la tecnología ha tenido mucho que ver
porque lo que se ha pretendido es borrar emails, que ya en la era digital no se puede hacer. Y entonces la transparencia, que es uno de los aspectos fundamentales para el buen manejo de la cosa pública, es ya no se puede soslayar. Ya el hecho es que si es que nosotros digitalizamos todo lo que podemos, pues vamos a lograr esa mayor transparencia. Y no puedo negar que me ha entusiasmado también leer durante esta cuarentena medieval que hemos vivido un libro que ha publicado un ex gerente general del BBVA en el Perú, que es Eduardo Torres Llosa, cuyo título es Digitalízate, digitalízate. Y como dicen los chicos acá en el Perú, ubícate, pues tienes que ubicarte. Y la verdad es que es impresionante cómo todos hemos aprendido que la innovación, la digitalización, viene para quedarse, viene para quedarse. El periodista Andrés Oppenheimer de Argentina dice en un libro que lo titula Sálvese quien pueda, porque realmente no hay forma de escaparse de esto y va a exigir mucho más transparencia, mucho más verdad. No mentiras, porque no va a ser fácil seguir mintiendo en esta era digital, porque con la cantidad de información que tenemos, no vamos a poder esconder la verdad. Y en ese sentido, yo quería, por supuesto, también tocar un poco el tema que mencionaba César, de la dependencia de los metales y de los recursos naturales que tiene el Perú, pero también hay que saber que los recursos naturales han sido la base de desarrollo de países tan importantes como los Estados Unidos, como Canadá, como Australia, Chile, que ahora ha tenido problemas sociales que lo solucionarán, estoy seguro, pero desde el punto de vista económico es un ejemplo de las cosas que se han hecho bien en América Latina. No por nada Chile, Perú, México y Colombia, que somos los países de la Alianza del Pacífico, somos los que tenemos grado de inversión. Y en ese sentido, esos recursos naturales bien utilizados, bien interconectados con la tecnología, con la innovación, pueden potenciar el desarrollo del Perú. No hay que criticar los recursos naturales que son una bendición de Dios, hay que saberlos utilizar. Luis Carranza, que es un hombre que hoy día está de presidente de la CAF, un hombre tan inteligente, quién sabe, de los mejores ministros de Economía que hemos tenido en el Perú, siempre dice que valor agregado no es solamente la transformación de los metales en productos industriales, sino la integración del sector específicamente minero con el resto de la economía, generando esas carreteras, esas comunicaciones, esa posibilidad de integrarnos dentro de un país que es maravilloso, como lo dije al comienzo, pero que está todavía por ser mucho más integrado la costa con la sierra y con la selva. Yo creo que el valor agregado tiene que ser integrándonos el sector minero con el sector pesquero, el sector agroexportador, con todo el resto de la economía. Y ahí es donde creo que ustedes tendrán mucho que agregarle a la economía del Perú. Creo que esos servicios, porque la mayoría de las economías hoy día son esencialmente economías de servicios. Ya hoy día en Estados Unidos, por ejemplo, los servicios representan el 70% del Producto Bruto Interno, y eso se aplica a la gran mayoría de países. El Perú también, cerca del 65-70% son servicios. La gente cree, no, la minería, confunden exportaciones con lo que es el Producto Bruto Interno. La minería representa el 10% del Producto Bruto Interno del Perú. No es el 50%, no es que somos primarios exportadores o primates, como nos quieren decir. No, esa es la cuestión ideologizada, equivocada. ¿Acaso las empresas constructoras que aplican tanta tecnología no dependen de los grandes proyectos mineros? ¿Acaso
esa gente que vive en la punta del cerro, como decimos en el Perú, donde el diablo perdió el poncho, no merecen tener vías de comunicación, vías de acceso, vías de integrarse, de tener posibilidades de puesto de trabajo. Yo creo que en el Perú nos hemos vuelto pues muy limeños. Dicen que en Argentina, dicen que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. En el Perú, Dios es peruano, pero parece que solamente atiende en Lima. Y eso es lo que también tenemos que luchar, porque ese centralismo que nos agobia para quienes somos descendientes de provincianos, yo por mi lado, por mi madre trujillana y mi padre entre arequipeño y queño, pues yo me sublevo ante el centralismo. Creo que el centralismo no le da pues las oportunidades precisamente a toda esa gente que es tan peruana o más que nosotros. Y creo que eso lleva formalidad a toda la economía, que es tan importante. Regresando al tema de la innovación y de la digitalización, yo estoy convencido que es una oportunidad para todos los países que, quién sabe, no hemos avanzado tanto, para avanzar mucho más rápido. Y creo que el trabajo que se ha hecho en cuanto a digitalizar toda la cuestión estatal se debería hacer pues a nivel país. Cuando hemos dado estos bonos que necesita tanto la gente más necesitada, yo decía, ¿y por qué no le abren una cuenta en el Banco de la Nación? No en un banco comercial, en la cuenta en el Banco de la Nación. Que abran una cuenta de email, que tengan un teléfono celular donde se les pueda ubicar. Es decir, la verdad es que de una crisis sale una oportunidad. Y creo que esa es la gran lección que estamos teniendo en esta cuarentena medieval, en esta crisis económica, y que las ideologizaciones no nos sobrepasen. Vayamos a la tecnología, vayamos a la modernidad, a lo que han hecho bien otros países. A mí me dicen que en Suecia el 98% de las transacciones son en línea, el 98%. Yo no pretendo que seamos suecos, pero sí creo que tenemos que aprender de Suecia. Yo creo que tenemos que aprender de Corea del Sur, donde las cosas se han hecho bien. No tenemos que aprender de aquellos países del socialismo del siglo XXI, por supuesto, porque esos son los que han retrasado a sus países. Y aquellos que pretenden llevarnos en el Perú al socialismo del siglo XXI, porque hay una dosis de eso, hay una dosis de eso, de creer que todo se va a solucionar desarrollando el tema social, y el tema económico ya vendrá, pues que el Estado me subsidie. Y el Estado no subsidia a nadie. Es el sector privado el que tiene que liderar, y tiene que liderar con modernidad, con tecnología, y eso es lo que nos va a llevar a mucho mejor puerto. Y puedo complementar ahí en un par de ideas a Roque. A ver, yo regreso al tema de personas. Tú hablas de la digitalización, o hablamos los dos de la digitalización, y les voy a dar un ejemplo cómo necesitamos que las personas además estén comprometidas, porque el acceso a la tecnología está. Cuando recién entró la Secretaría de Gobierno Digital, a los 6 meses hicimos mesas de trabajo con el Banco de la Nación, con SUNAT, con RENIEC, éramos 6 entidades del Estado, y se sacó Págalo.pe. No sé cuántos de ustedes han utilizado Págalo.pe, pero Págalo.pe es una app del Banco de la Nación donde uno puede pagar ahí multas, trámites. Ya no tiene que ir uno al Banco de la Nación a pagar para sacar el DNI, por ejemplo, para sacar el pasaporte. Lo hace a través de online en la aplicación. Y eso representaba el 70% de las transacciones en ventanilla del Banco de la Nación. Pero había un trámite que era el certificado de antecedentes policiales, que era el que más movimiento, el que generaba más movimiento en las ventanillas del Banco de la Nación. Bueno, ese trámite estuvo listo tecnológicamente para lanzarse y que se pudiera pagar en Págalo.pe, digamos, a mediados del 2017. Solamente había que cambiar una normativa dentro del Ministerio del Interior.
de la policía. Una norma, el ministro tenía que cambiarla para que se pudiera emitir digitalmente el certificado. Se demoraron 2 años y medio. 2 años y medio en cambiar la norma. Entonces, ahí es un tema de la voluntad de la gente que quiere sacar las cosas. La tecnología está disponible. El trabajo se hizo en 4 meses y se demoraron 2 años y medio. Entonces, tenemos que asegurarnos que las personas idóneas entren a trabajar en posiciones importantes y eso que permee hacia las organizaciones. ¿Cómo? No tengo la fórmula mágica, no sabría cómo hacerlo, pero en base a la experiencia o lo vivido. Otro ejemplo, tengo otro ejemplo ahí cuando estuve en el ministerio. Un procedimiento que era un tema de sanciones. Dije, no, o sea, acá era un Excel. No, esto vamos a digitalizarlo. Lo hicimos, digitalizamos, hicimos piloto, un MVP, funcionaba. Y yo salgo, porque estuve 3 meses y medio nada más. El siguiente ministro lo apagó. O sea, si eso ya estaba listo, podía seguir. Entonces, también hay que trabajar en no sé cómo decirlo, en esas ganas que tengan las personas de hacer las cosas bien y por el bien del otro, no de uno mismo, ¿no? Una mujer que a mí me genera pues mucha ilusión en cuanto al trabajo que hace, mucha admiración, es mi amiga Beatriz Roja. Ella tiene un programa que es Ciudadanos al Día y premia todos los años las mejores prácticas gubernamentales. Y yo he sido parte del jurado desde el inicio y ciertamente, ¿a quién se ha premiado más en los últimos años? Más allá de otras instituciones, a la RENIEC, al Registro Nacional de Identificación. Y uno se pregunta, si la RENIEC ha avanzado, ¿por qué es que no podemos dar ese saltito a la cuestión de integración financiera? Yo creo que Perú debería mirar un poquito a quién está premiando Ciudadanos al Día y saber que la RENIEC, por ejemplo, es una institución que podría replicarse en todo el sector público. Sí, y tú sabes que somos privilegiados en ese sentido, Roque, porque nosotros tenemos un RENIEC que tiene la identificación de todo el país. El 99.6% de los ciudadanos están identificados hoy en RENIEC, cosa que no tienen otros países. Por lo tanto, cualquier iniciativa que tú quieras implementar de tecnología, tienes perfectamente identificado al ciudadano. Por lo tanto, como dijiste, ¿por qué no sacar rápido una solución donde se genera automáticamente una cuenta en el Banco de la Nación amarrada a tu DNI? Para poder pagar los subsidios que dices tú. Pero hay un tema, es que hay un tema de normatividad que lo están arreglando. No solamente es tecnológico. Hay que avanzar rápido. Exacto, exacto. Yo, si me permitís, quería comentar sobre lo que habéis dicho, que está clarísimo. Es decir, primero, en Perú todavía hay mucho por hacer, pero es que podéis dar 2 o 3 saltos en uno frente a otros países, porque efectivamente no tenéis inversiones a veces hechas en algo que ya está obsoleto, con lo cual podéis rápidamente dar un salto importante. Por ejemplo, y lo habéis comentado, es decir, la situación que existe entre Lima y el resto de Perú, evidentemente, y la concentración que existe en Lima. La tecnología, clarísimamente, lo sabéis perfectamente, acorta estas distancias. Es decir, y además las acorta de una manera muy eficiente, es decir, con unos costes de eficiencia muy altos. Por ejemplo, en el entorno educativo, que es clave para cualquier tipo de desarrollo en un país. Resulta que con todo el tema de la educación a distancia, que ahora también a veces la estamos teniendo por obligación, resulta que es mucho más económico con algún modelo creativo que la inversión en escuelas, profesorados, etcétera, 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 etcétera. Y además mucho más potente, de mucha mayor calidad, si se sabe hacer, ¿vale? Tema sanitario, pues también lo comentábamos al principio, es decir, si existiera ahora mismo una red de telemedicina importante, pues y un acceso, digamos, a la telemedicina, telediagnosis, etcétera, que es bastante económico, pues evidentemente esos centros colapsados, sobre todo los centros de primera diagnosis, se podrían ver absolutamente eficientemente mejor gestionados, ¿vale? Digo en Perú y en este caso digo en España,
que tampoco en eso estamos mucho mejor, o bueno, un poquito mejor quizás, pero no mucho mejor, ¿vale? Comentaba Roque también el tema de los recursos naturales, totalmente de acuerdo, es decir, los recursos naturales, y más en el mundo que viene, con el crecimiento de la población, sobre todo en la parte Pacífico-Asia, sabes que el incremento de demanda que va a haber de los productos naturales y de los recursos naturales va a ser brutal, con lo cual efectivamente ahí tenéis, nunca mejor dicho, entre comillas, una mina. Tenéis una mina y efectivamente otros países ya no son competitivos en la explotación y ya no los tienen, como puede ser prácticamente toda Europa, ¿no? Entonces, evidentemente también el foco de los recursos naturales va a tener más importancia de la que ha tenido en general en la historia, ¿no? Y va a posicionar al país de una manera importante. Y luego algo viene que a mí me da mucha envidia, porque en España no hemos sido capaces, que es que efectivamente gestores que vienen de la empresa privada ayuden y tengan esa vocación pública para realmente intervenir en los asuntos de la administración pública. En España no hemos sido capaces, es decir, en España hay un cerrajón en los partidos políticos, que son partidos que cualquier persona que viene de fuera del entorno económico del libre mercado no les dejan o no dejan realmente, y ha habido casos que lo han intentado y no les han dejado, han sido expulsados por la propia maquinaria funcionarial que, como tú bien dices, se retroalimenta y no va a favor de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Entonces, y es muy triste porque si tú, como en todo en la vida, si no tienes experiencia en gestionar recursos, es muy difícil que si cuando te dan un presupuesto importante, sea en la administración pública o sea en la administración privada, lo hagas bien, por muy buena voluntad que tengas. Yo no dudo de la voluntad, dudo de la capacidad y de la experiencia. Entonces, esa posibilidad que tenéis ahí en Perú, pues de verdad que es muy envidiable, ¿no? Entonces, yo de verdad que insisto, en todo esto que estáis comentando, veo oportunidades brutales porque podéis invertir en dar 3 saltos en donde otros ya, digamos, han dado 2 y dar 3 saltos en uno. Sí, magnífico, magnífico, un buen comentario, César. Y efectivamente, la experiencia que tienes tú en España, aquí me hace recordar uno de los participantes, por ejemplo, el tema del seguro social ha sido muy importante, ¿no? Y justamente ahora nos pasa a muchos, me ha pasado a mí por lo menos, que ya tengo por primera vez en mi vida citas médicas virtuales y que en muchos casos funcionan perfectamente bien. Entonces ahí, imagina tú, si lo que ya se estableció en este momento en las clínicas privadas, ¿no? Como mecanismo de atención a los pacientes, si hubiese tenido generalizado al sector público un año antes, sería otra realidad. Y ahí sí da pena, porque me consta que hemos hecho esfuerzos tremendos por tratar de implementar eso en Perú Clínica. Lo hemos hecho con César y realmente hasta hoy no hemos logrado, digamos, el avance que hubiéramos querido. Además es tan fácil, Ricardo, pero es tan fácil como copiar. O sea, nosotros llevamos haciendo citas médicas en entorno sanitario, en entorno de la administración pública en general, más de 20 años. Primero por teléfono, luego ya por medios digitales, eficientando los procesos, etcétera. Es que es tan fácil, ojo, y digo yo también que nosotros en España tendríamos que copiar mucho, porque somos el número 1 en pandemia, ¿vale? Pero es que es tan fácil como copiar. Claro, y ahí regreso a lo anterior, que no es un tema de acceso a algo, es voluntad de hacerlo. Exacto. Efectivamente, efectivamente. Ahora, digamos, no quisiera, digamos, que se nos vaya a ir el tiempo, ya estamos con 1 hora 6 minutos, digamos, si no tocamos un poco más cosas, digamos, más, como más tangibles, ¿no? Porque a veces hemos perdido, me refiero en cuanto a generación de riqueza, a productividad, ¿no? A aporte económico. Yo creo que sería bueno, mira tú, que Roque hiciese un comentario breve sobre los proyectos mineros que tenemos y ya por entrar en producción con muy poca inversión adicional, y luego los que están en cero. O sea, hablando en idioma de concesionario, los greenfield y los brownfield, ¿no? Para tener una idea de ese volumen. Y luego, si Línique nos puede comentar, desde que ella salió del ministerio, si ha hecho seguimiento de los programas que habían, digamos, justamente para apoyar
la diversificación productiva y la productividad en sí. Porque recordemos que justamente en la época de ustedes, Clínique, se creó la Comisión Nacional de Productividad, si mal no recuerdo. Porque son, digamos, dos pilares para que esto funcione más rápido, ¿no? Los proyectos de la industria extractiva, que están prácticamente en la puerta del horno, ¿no? Perdón, por abrir el horno, y los que están realmente todavía en la despensa, ¿no? Y haríamos un comentario también, si a ustedes les parece, de cómo ven, digamos, el desarrollo que ha tenido la industria moderna en el país y lo que ha aportado. Clínica, por favor. A ver, yo estuve poco tiempo en el ministerio, estuve 3 meses y medio. Lo que tratamos de rescatar en ese momento eran las mesas de trabajo que se habían instaurado en su momento con... ¿Cómo se llama el ministro? Las mesas productivas, ¿no? Tenías la de agricultura, tenías la del pequeño empresario, que se habían quedado como dormidas. ¿Con Piero Gessi? Eso, con Piero. Con Piero Gessi. En su momento se implementaron y en este diagnóstico que yo hice en el momento que entré, identifiqué que algunas de ellas funcionaban muy bien y algunas muy importantes no estaban activas como deberían estarlas. Y una de ellas era la de acuicultura y las dejé caminadas para que siguieran moviéndose. Pero mucho tiempo no tuve para poder realmente empezar a dar resultados en ese sentido. Entonces, no le he hecho seguimiento ya luego que he salido del ministerio, le he hecho más seguimiento a los temas digitales que están poniéndole mucho foco, sobre todo para crear programas alrededor de los microempresarios y que tengan acceso a diferentes servicios de tecnología para manejar su negocio, ¿no? Y ahí sí, en su momento, cuando era ministra Rocío Barrios, nos juntamos un par de veces porque era parte de la iniciativa también, en cómo ayudas a este microempresario a través de la tecnología a tener mayores servicios y además a formalizarse. Y hay una iniciativa de ese sentido en el ministerio. ¿Y la otra pregunta era? Digamos, el tema minero, que mi minero lo va a tocar un poco más, Roque, pero igual tu opinión es valiosa, Líneque. Y si puedes algo del tema sobre qué opinas sobre este milagro de la agroindustria moderna en el país. Bueno, te voy a decir que ahorita yo estoy entrando, por ejemplo, en el tema de la agroindustria y la cantidad de oportunidades que hay para mejorar procesos utilizando la tecnología es increíble. Y no solamente los procesos agrícolas per se, desde el hecho de cómo manejas al cultivo o cómo mejoras el cultivo con ciencia y tecnología, sino también cómo haces mucho más eficiente el tema desde el acopio hasta que lo pones en el shell con el uso de tecnología para poder clasificar los diferentes frutos. Y además, cómo entrenas a las personas, además, para que haciendo uso eficiente de esta tecnología, pues podamos tener mejores productos. Entonces, definitivamente hay que estar mirando qué se está haciendo en otros lados. No necesariamente tenemos que reinventar la pólvora, y lo dijiste tú, César, en algún momento. Ya hay cosas que están haciendo desde el lado de la industria, del lado de la minería, y hay cosas espectaculares que están haciendo con robots. Mirar qué se están haciendo en otros países que podemos traer nosotros acá para impulsar mejor estos sectores, ¿no? Roque, por favor. Yo quería comenzar, sin perjuicio de hablar de los proyectos, con el tema tecnológico nuevamente. En Australia ya hoy día los grandes camiones en los tajos abiertos están con GPS. Ya no hay choferes que se pueden dormir, que se sindicalizan, que pueden cometer errores humanos. Ya todo está digitalizado. Veía el otro día de una mina en la China, donde los operadores de las grandes máquinas estaban en sus casas y operaban desde su casa. La cuestión de todo lo que sea digitalizar y tenerlos en pantalla en los procesos metalúrgicos, toda la tecnología que se usa en la geología, y no es solamente pues para el sector minero, porque eso hace
que haya un círculo virtuoso, porque esa tecnología se utiliza para otras cosas y por supuesto se integra con algo que a mí me apasiona, que son las universidades. Yo creo que si es que la industria no se integra con la educación de los jóvenes, estamos perdidos. Yo creo que toda esa tecnología debe ser un toma y daca con las universidades y en especial con las universidades públicas que en el Perú, como ustedes saben, son gratuitas y que le dan oportunidad para salir adelante, especialmente a la gente más necesitada. Los que hemos tenido la suerte de estudiar en una universidad privada, pues es una suerte, pero de ahí a no reconocer la importancia de la educación pública sería muy mezquino y poco solidario. No solo eso, mi padre se educó en la Universidad Nacional de Ingeniería y mi abuelo, don Alberto Benavides de Canseco, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Así que somos hechura de la universidad pública y la integración de la industria con la universidad es fundamental. En tema de los proyectos, mucha gente dice, sí, pues los proyectos, están ahí los proyectos mineros. Nadie se ha puesto a pensar cuántas horas, hombre, cuánta tecnología se ha necesitado para descubrir esos yacimientos. Porque quien diga que hay minería en todo el territorio nacional es un absurdo. Hay que encontrar los recursos y para eso se requiere de mucha inventiva, de mucha tecnología, de mucho talento de nuestros geólogos, de nuestros geofísicos, de nuestros geoquímicos, de la gente que realmente llega a descubrir esos yacimientos. Y en el sur del Perú tenemos hoy día ya un polo cuprífero impresionante, donde tenemos producción por bastante más de 2 millones de toneladas de cobre. Eso es muy importante, porque el Perú produce esencialmente 2,5 millones de toneladas de cobre. Chile produce 5 millones de toneladas de cobre. Pero en el Perú tenemos mucho más proyectos que en Chile, por ejemplo. Y el expresidente Alan García decía, nosotros queremos ganarle a Chile, pero en cosas positivas, en cosas constructivas, en producir más cobre que ellos. No en estar recordando pues que hace 150 años tuvimos la guerra del guano y el salitre. No, pues, por favor, yo creo que eso ya tenemos que pasar la página. Y yendo específicamente a los proyectos, en el sur del Perú tenemos, por supuesto, Tía María, que está en manos de Estado en Perú, que podría integrarse con un lindo proyecto agroindustrial para hacer un gran reservorio en la parte alta del Valle del Tambo y le daría mejor calidad y mayor cantidad de agua a todos los agricultores del Valle del Tambo y un poquito de esa agua utilizarse para el proyecto Tía María. Pero además está Zafranal, que es otro proyecto de cobre, Pampa del Pongo, que es un proyecto de cobre con hierro, está por supuesto Mina Justa, está el proyecto de Moquegua que se llama San Gabriel, que es bastante más pequeño, pero que es importante porque está en una zona muy aislada, y ese es un proyecto de Buenaventura. Y en el norte del Perú está Michiquillay, que se conoce hace 45 años, fue explorado por la Cerro de Pasco, por Azarco, por una serie de empresas que ya ni siquiera existen, pero que han requerido muchísimas horas, hombre, de gente, peruanos y por supuesto extranjeros. Tenemos Galeno, que está en manos de los chinos de Jiangxi Copper y China Mint Metals. Tenemos Conga, que fue paralizado por cuestiones ideológicas absurdas y quien lo paralizó hoy día está preso por malos manejos en la región Cajamarca. Están los sulfuros de Yanacocha, La Zanja, Tantahuatay. Está Río Tinto en La Granja, que también se conoce hace 40 años y que vienen trabajando, desarrollando el recurso. El Río Tinto es una empresa de primer orden a nivel mundial. Está Cañariaco, en la comunidad de Cañaris, en la sierra de Lambayeque. Lambayeque ha sufrido tanto con esta pandemia, merece poner en valor todos esos recursos. Y estas son las cosas que me vienen a la mente. 40.000 millones de dólares de inversión, 40.000 millones de dólares, generarían algo así como, no sé, 300.000 puestos de trabajo, 300.000 puestos de trabajo. Hoy día, la crisis que se nos viene es la crisis del empleo, porque la gente no va a tener un empleo digno.
Y por supuesto, lo mismo que se aplica a minería, se aplica a la pesca, se aplica a la agroindustria, se aplica a las inversiones del Estado, que tienen que ser bien hechas. Yo creo que lo que nos va a sacar adelante en el Perú es inversión, pero inversión eficiente. Y ahí es donde entra, y repito, la cuestión tecnológica y la cuestión de la era digital, la modernidad. Ya el Perú no puede hacer los proyectos con un pico y una lámpara. Ya hoy día los proyectos se tienen que hacer con esa misma tecnología que usan en Suecia o que usan en Noruega o que usan en Alemania. Y eso es lo que tenemos que hacer y ahí es donde tenemos que orientar nuestra economía y ahí es donde gente que nos trae nuevas ideas, nuevos procesos, pueden contribuir al desarrollo del Perú. Bien, muchas gracias. Bueno, tenemos ya, vamos a entrar ya a la etapa un poco final. Hay una pregunta que ya prácticamente fue contestada por César, que es el tema justamente del aporte que se podía hacer, digamos, de la experiencia empresarial del Grupo GS Covician para nuestro país con el tema de la atención del seguro social y todo el área de la medicina. Y también nos preguntan una cosa muy dirigida al INEC, pero yo quisiera que el panel completo la comentase porque creo que es un tema tan importante que todos podemos dar alguna opinión. ¿Qué medidas tomarías tú para realmente digitalizar la educación en el Perú, el tema de la enseñanza? ¿Para viralizar? No, digitalizar. A ver, primero tienes que tener un programa, una currícula. La currícula tiene que adecuarse a la digitalización. Hoy se está haciendo sobre el caballo, ¿no? Porque tú tienes una currícula que está hecha específicamente para el tema presencial. Entonces, en la medida en que tú cambies esa currícula para que sea digital y le saques mayor provecho al tema de la investigación a través de las redes, la participación entre los alumnos, en esa medida vas a poderle sacar mayor provecho. Eso es por un lado. El segundo es el tema de la conectividad. Hoy tenemos serios problemas de conectividad. Tenemos una red dorsal que está ahí linda, preciosa, que va a lo largo de todo el país. La infraestructura está hecha, pero todavía falta la última milla. Y además hay un conflicto, un problema con el contrato que tuvo el gobierno con quien la implementó, que no se ponen de acuerdo, porque a la hora de firmar el contrato definieron un costo por mega que hoy es altísimo. En su momento sería, pero hoy es altísimo y tienen que renegociar ese contrato. Entonces, por un lado, la fibra óptica. La otra está el poder educar a la población en que las antenas, las 5G, las 4G, no son dañinas y permitan instalarlas en zonas alejadas que hoy están teniendo problemas las diferentes empresas de telecomunicaciones. Estamos trabajando, yo estoy ahorita de presidenta de CADE Digital 2021 y uno de los temas que vamos a tratar es ese, la educación con conectividad. Y tercero, tenemos que entrenar a los maestros, ¿no? Los maestros son importantes que puedan sacarle provecho a la educación utilizando medios digitales. Porque no es solamente pongo la cámara y dicto la clase como la dictaba. Hay mucho más provecho que sacarle a la utilización de tecnología dentro del salón de clases o de manera virtual. Entonces es un trabajo en conjunto, además, que debería hacerse entre el público y privado. ¿Por qué debieran haber diferenciaciones entre la educación que se imparte en un colegio público que en un privado? Y el privado ya tiene experiencia haciendo eso. Entonces, yo formaría un grupo de trabajo que entiendo que está formado además. Ahí está una Mariana Rodríguez, por ejemplo, tratando de liderarlo, de ver cómo se implementan iniciativas a nivel horizontal para mejorar la educación, y uno de los temas y los pilares es el tema de utilizar tecnología, ¿no? Gracias, Lili. ¿Algún comentario de tu parte, Roque, sobre esto? No, yo creo que el desarrollo tecnológico está íntimamente ligado con el tema educativo. Creo que esta cuarentena medieval nos ha ayudado a reconocer ese hecho. Algunos no sabrán que soy profesor de la maestría en la Universidad Nacional de Ingeniería
y he dictado por primera vez, no voy a pretender mayor cosa, por primera vez, y he terminado mi curso, todo en forma digital, todo en forma digital. Mis alumnos estaban, algunos en Antamina, otros estaban en Toquepala, otros estaban en Huaraz, otros estaban en distintas partes del Perú. Yo creo que precisamente esa gente que quiere capacitarse necesita no tener que transportarse, no estar lejos de su centro de trabajo, y por supuesto las clases se dictaban los domingos, de 8 a 11 de la mañana, en horas donde seguramente las operaciones no estaban trabajando, y por supuesto yo tampoco. Así que lo cierto es que hemos terminado, yo me he quedado sorprendido, yo decía, ¿cómo hago? Yo ya no los he podido abrazar, no les he podido decir, oye, cuánto aprecio tus preguntas, cuánto me he ganado con tus preguntas. No les he podido decir eso sino en forma digital. Yo creo que la digitalización está acá para quedarse, para quedarse. Oye, ganamos tiempo, ya hoy día no perdemos ni un minuto. Yo termino esta reunión a las 10:30, tengo otra a las 10:35. A ese grado hemos llegado. Así que creo que está para quedarse y, por supuesto, la tecnología que todos nos puedan traer de otros países del mundo va a ser pues, muy bienvenida. Bueno, evidentemente que no le voy a preguntar a Roque por si acaso, no preguntes, simplemente es para fregarte, como decimos acá en forma coloquial. Yo no creo que la tecnología, la digitalización, la puedas meter a tu afición a los caballos de paso. Eso lo veo muy difícil. No, la sensación que tienes montando un caballo de paso no puede ser sustituida por la tecnología. Y por supuesto, las vibras que uno seguramente tiene con las tensiones, esos caballos, esos animales maravillosos, como el caballo español, son animales extraordinarios que las asimilan y te dan buenas vibras. Así que esas buenas vibras no me las va a dar un computador. De acuerdo. Y para los que no saben, Roque, por si acaso, es un muy activo, muy proactivo, más que activo, juez del concurso de caballo de paso y viaja por todo el Perú, ¿no? Presidiendo o integrando los jurados, ¿no? Una estupenda y linda tradición peruana. No me da vergüenza que lo digas. Antes seguramente sí me daba un poco de vergüenza. Son 25 años que tengo de juez de caballo de paso. Ah, caramba. Wow. Bueno, César, cuéntame algo rápidamente, porque estamos ya por terminar, tu visión sobre el tema digital en el campo de la educación, por favor. Sí, bueno, es lo que comentábamos y lo que ha comentado Roque, es decir, es una oportunidad efectivamente, y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, de que grandes profesores puedan evitar las distancias a cualquier tipo de alumno para cualquier tipo de tema, con lo cual estás universalizando la educación y, por lo tanto, también democratizando esa educación, con lo cual el acceso a una educación de nivel a través de estos medios, pues evidentemente se vuelve más eficiente, ¿no? Yo, si me permite, voy a contestar una pregunta también que han hecho, porque yo creo que es interesante, que es si existe algún ranking por países de lo que es los datos de evolución digital, ¿no? Entonces, sí me gustaría comentar que precisamente el BBVA, a través de la unidad de estudios, de hecho el último lo ha publicado en enero de este año, antes de todo el tema del COVID, es un estudio que tiene Digix 2019, en donde analiza un tracking de la evolución digital, ¿no? Y Perú concretamente está en el puesto 88, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí viene además el porqué, análisis. Yo creo que es un tema interesante precisamente para ver cuáles son los ítems que a Perú le pueden faltar para seguir evolucionando e incrementar posiciones en el ranking, que ya ha ido incrementando, es decir, es lo que te comentaba, que va cada vez mejorando, ¿no? Y luego yo un poco, antes de que des el cierre, simplemente hacer, entre comillas, una cuña un poquito publicitaria, es decir, llevamos 14 años en Perú, como bien he comentado, tenemos una experiencia internacional en servicios de contact center, digital contact center y BPO muy grande,
y entonces podemos traer a Perú, como llevamos años trayendo, muchas novedades ya pilotadas y muy testadas. Entonces yo lo que pido a la audiencia y a quien considere que nos ayude a ayudaros. Es decir, ayudarnos a ayudaros porque es tan sencillo como mantener una conversación, una reunión y ver cómo podemos echar una mano, porque estaremos encantados. Aunque sea de momento también digitalmente, porque no nos dejan salir. César, muchas gracias. Gracias. Bueno, lógicamente, creo que el evento, por lo menos yo me he quedado bastante satisfecho. Creo que es una súper, digamos, augurio y bienvenida a, digamos, al nacimiento en nuestro país de Covician Academy, que no dudamos que va a aportar justamente mucho en este campo. Y bueno, lógicamente agradecerle muchísimo a Línica y a Roque, ¿no? Y a César su participación. Digamos, esto tengo entendido por Virginia que luego lo estamos grabando y luego se va a poner en YouTube para que los amigos que no han podido conectarse puedan verlo e inclusive ya nosotros mismos, por nuestro propio, digamos, criterio, lo podamos también ayudar a difundir. Veo alguna gente amiga, digamos, aquí conectada. Bueno, le mando un abrazo especial a Roger Méndez, Beto Méndez, trujillano, excelente amigo mío, compadre, fuimos socios, y dime que fue también muy cercano con tu papá. Sí. Realmente Beto manejaba el negocio directo con tu padre, ¿no? En la compañía que teníamos con él. Bueno, yo estaba muy contento y te agradezco mucho, Virginia, César, por haberme invitado a moderar este panel con personas estupendas como ustedes han podido darse cuenta en el transcurso de esta mañana. Bienvenido a Covician Academy, amigos, amigas, a cuidarse que esto va a pasar pronto, ¿no? Sí. Por lo menos eso espero, ¿no? Sí, un fuerte abrazo y muchas gracias por su tiempo y su atención. Un abrazo. Gracias a todos, cuídense. Gracias a todos, gracias. Gracias, Ricardo, César, Virginia, bye. Muchas gracias a todos. Qué linda.